Muy buenas noches y bendiciones a todos. Gracias por estar en sintonía en tu podcast favorito, Dime el Podcast. Así que le damos las gracias primeramente a Dios y a ustedes por estar en sintonía con nosotros semana tras semana, donde estamos compartiendo contenido de temas que sabemos que a usted le gusta, pero que también le bendice de gran manera su vida. Así que hoy, como siempre, me acompaña mi amada, hermosa, preciosa, maravillosa y bella esposa, la pastora Michelle Cruz. Mi amor, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, amado pastor. Amado Qué pastores. bueno que esté con nosotros una vez más, compartiendo Yes. ¿verdad? De los temas que semana tras semana o video tras video traemos a ustedes con la única intención de poder, ¿verdad? Abrir quizás los ojos, podremos decir, o simplemente poder tener una perspectiva diferente de los Yes. temas que nosotros traemos. Correcto. Son temas que son temas no necesariamente directos de la Biblia, sino temas de la vida cotidiana, pero trayéndolo desde la perspectiva de unos Nosotros. pastores con experiencia en el ministerio pastoral y creyentes, personas de fe. Así que gracias por semanalmente unirse a nosotros. Recuerde, importante que usted le dé like. Óigame bien, lo voy a repetir hasta que me queden fuerzas. Dele like, comparte el contenido y si no lo ha hecho todavía, ¿cómo es? Suscríbase. Suscríbase al canal. ¿Cómo lo puede hacer? Usted va a ir a YouTube y busca @Dime Podcast y usted le da, mire, subscribe, después le da la campanita para que usted reciba las notificaciones y cuando usted vea el contenido, usted le va a dar like para nosotros poder seguir distribuyendo este contenido y que más personas lo puedan ver y puedan disfrutar del contenido. Así que, wow, estamos contentos. El último episodio que fue la semana pasada, hablamos un tema, wow, que está poderoso, 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 candente, bueno, hablando de lo que es el abuso ministerial. Así que, si usted no lo ha visto todavía, vaya al canal, búsquelo. Ahí está el contenido para que usted lo pueda ver y compártalo con alguien, Así que queremos darle las gracias a las personas que hacen que nosotros podamos traer este contenido semana tras semana a ustedes a través de la plataforma de YouTube. Así que le damos las gracias a Los Cuñados Landscaping. Los Cuñados Landscaping es una compañía de landscaping o de cuidado de Valga la áreas verdes redundancia. para su casa, para su hogar o su empresa, su negocio. Así que esta gente son los verdaderos duros en la limpieza de las áreas verdes, los patios, los jardines. Y aún si usted tiene algún otro trabajo que usted quiera hacer en las áreas de alrededor de su hogar o de su negocio, comuníquese con ellos, que yo sé que ellos lo pueden hacer. Hacen también lavados a presión, así que comuníquese con los Cuñados Landscaping. El número de teléfono es el 320-298-2255, repito, 320-298-2255 y ellos están sirviendo en el área de Lakeland, el condado de Lakeland, en el county de Polk, o el Polk County Area. Así que si usted está en el área central de Florida, cerca del county de Polk County, usted comuníquese con los Cuñados Landscaping al 320-298-2255 y le va a decir que usted te escuchó el anuncio a través de Dime Podcast. Ellos no le van a dar descuento, pero por lo menos saben que el anuncio está llegando. Así También, mismo es. también le damos las gracias a se me fue el nombre, a Blackout Studio, Dios mío, ¿cómo va a ser? Blackout Studio, le damos las gracias a Blackout Studio que también hacen que este contenido llegue a su hogar semana tras semana. Blackout Studio es una compañía que hace detallados de vehículos y también instalan tintes para su vehículo. Y mire, ya la calor está picando en Florida. Ya hoy Increíble en febrero, aunque esta semana dicen que va a ser un poquito frío. dicen que va a ser frío, pero lo que yo he estado sintiendo en estos días es pura calor y ya comenzó la temporada de lluvia. Así que no permita que esta lluvia le tenga su vehículo asqueroso, sucio. Llame a Blackout Studio. Esta gente no son un car wash. Car wash hay de más. Esta gente son un spa para su vehículo, detallados interiores, exteriores, brillo y pulido de pintura, tratamiento de cerámica para su vehículo, champú de interiores y también son instaladores
de tinte de cerámica y tinte carbón para su vehículo. Tintes de alta calidad, buen servicio de excelencia. Así que llámelos hoy, 813-344-7856. Blackout Studio, 813-344-7856. Así que, mi amor, ¿y qué te cuentas? Dime. Pues mira, pastor, en esta ocasión quiero hablar de un tema que a nosotros nos apasiona porque es algo que nosotros vivimos. Pero quiero dar un poco de trasfondo de por qué quiero hablar de este tema. Okay. Y realmente quiero... Que consta, yo no sé qué vamos a hablar hoy. Ella se prohibió a ella misma decirme de qué vamos a hablar. Él dijo, yo tengo ya la dinámica del tema para el podcast de esta semana, pero no te voy a decir nada porque no quiero que te prepares para el tema. Quiero cogerte de sorpresa, así que vamos a ver qué hay. Bueno, lo que pasa es que en estos días me encontré con este reportaje donde hablaba de la tasa de divorcio en matrimonios cristianos. Wow. Y la estadística o la estadística decía que de 100%, o sea, de 1000 matrimonios cristianos, un 74% de esa muestra de 1000 matrimonios, estamos hablando de 1000 matrimonios, son 2000 personas. De esa muestra de 1000 matrimonios, 74% de esos 1000 matrimonios se divorcian. Ok. Un 74%. Wow. Un 34% de esos 74% son millennials. Ok. Millennials, que es una generación más joven. Más joven, es una generación más joven. Es la generación realmente la que estamos viviendo, ¿verdad? La de los millennials. Ok. O sea, son los que están ahora mismo, como quien dice, en pleno desarrollo. Pleno desarrollo de familias y todo lo demás. Pues de ese 74%, 34% son millennials. Ok. Una de las razones más comunes una de ellas es por económicas, problemas económicos, que los millennials no tienen. Estamos hablando específicamente del 34% de los millennials. Okay. Los millennials no tienen quizás esa madurez para poder lidiar con los problemas económicos que estamos, viviendo hoy en día. Y la otra, una otra de las razones es la falta de compromiso, de comprometerse uno con otro. Wow. Y cuando yo vi cuando yo estaba leyendo este reportaje, a mí me causó mucha curiosidad porque en ese % y esos números, quizás no sé, en ese reportaje no se detalló de que de esos 1000 matrimonios, o sea, de esos 1000 matrimonios, ese 74% o ese 34% del 74%, si realmente estas personas hicieron algo para buscar ayuda. Wow. Eso, ¿verdad? Ese detalle no lo da ese estudio. Y a mí me causó mucha curiosidad, porque realmente, y lo más que me alarmó de todo este asunto es que son cristianos. O sea, evidentemente, ahí dice la estadística, o sea, el estudio es un estudio completo, y habla de 624,000 matrimonios se divorciaron en el 2023, del 2021 al 2023. O sea, más o menos con la tasa mayor, dice que el índice mayor fue en el 2023. 624,000. Sí, que eso fue prácticamente saliendo pandemia de la pandemia, correcto. Exactamente. A mí me alarmó porque obviamente de todo este número que hicieron, y estamos hablando de una muestra bien pequeña de 1000 matrimonios que eran cristianos, creyentes, que se catalogaban como creyentes que pertenecían a una religión. Sí, 1000 matrimonios con todo y eso. Quizás es un sample
o un grupo pequeño para hacer la encuesta, pero independientemente, 1,000 matrimonios es mucho. Estamos hablando de 2,000 personas. Esto es algo que es grande, 1,000 hogares. Son 1,000 hogares. O sea, Ujú. estamos hablando de que son 1,000 hogares que están yendo a una iglesia, o sea, que están yendo activamente y se catalogan ellos mismos como creyentes. Wow. Entonces, el estudio no da, ¿verdad? Da las causas, da las razones, da los números, pero no da, ¿verdad? Qué intento hicieron, qué se hizo, ¿verdad? Si tuvieron alguna ayuda psicológica, consejería, etcétera. Ese detalle obviamente no lo da, pero a mí me alarmó mucho, porque realmente nosotros como ministerio, en estos 7 años, 8 años de ministerio como pastores, nosotros hemos trabajado con muchos casos de matrimonio que, ¿verdad? Que han estado en crisis, o sea, las verdaderas crisis. Y entonces nosotros hemos estado arduamente trabajando con ellos. Hay matrimonios que sí, o sea, gracias al Padre nos ha dado la oportunidad de que ninguno hasta ahora de los que hemos tenido que trabajar han terminado en divorcio. Claro, porque La gloria sea para el se han Padre. dejado ayudar y han recibido herramientas. Exactamente, Claro. no hemos tenido, pero hemos trabajado con verdaderas crisis. Entonces, que llegaron en un momento que nosotros pensábamos, o sea, Que ya esto no ya tiene se solución. acabó, no hay O sea, la solución. mejor solución es que se divorcien. Para nosotros, humanamente, ¿verdad? Llegábamos a pensar en algunos casos eso. Claro. Pero siempre el Espíritu Santo llega a tiempo y trabajó, ¿verdad? Ha trabajado con cada uno de ellos. Entonces, en base a todo este estudio, ¿verdad? Todo esto con toda esta información que te traje, yo quería que nosotros habláramos y por eso no quería que tú supieras de cuál era el tema, porque quería que fuera un tema que saliera orgánico, porque nosotros le hemos prometido a todos los que nos ven que Claro. nosotros vamos a ser completamente sinceros y transparentes en todo lo que nosotros vayamos a traer. Por eso no quise, ¿verdad? Ni prevenirte, ni decirte nada del tema para No me permito hacer exégesis del tema. no quise que estudiaras ni que sobrepensaras quizás Ay, ay, la ay. respuesta o lo que fuéramos a hablar. Claro. Pero nosotros ciertamente, ¿verdad? Nosotros somos un matrimonio y para todo aquel que no nos conoce quizás ¿verdad? Más íntimamente, nosotros somos un matrimonio que nos casamos relativamente bien jóvenes. Claro. Yo tenía 19 años. Y yo tenía 23 años. 19 años al momento de casarme, así que nos casamos relativamente... Jóvenes. Bueno, no relativamente, nos casamos jóvenes. Jóvenes. Nos casamos jóvenes siendo estudiantes universitarios. Yo había terminado la escuela superior 2 años antes de eso, cumpliendo los 17 años, así que la experiencia de matrimonio de nosotros comenzó a una edad bien temprana. Bien temprana, con mucho, ¿verdad? No fue que nos lanzamos quizás también, ¿verdad? Porque podríamos pensar que nos casamos lanzándonos a lo loco o desesperadamente, ¿no? Simplemente nos amábamos, entendíamos que éramos el uno para el otro. Dios había confirmado nuestra relación y pues entonces decidimos, ¿por qué no? Tomar la Casarnos. decisión. Nos casamos. Tomar la Y decisión. ¿verdad? Nuestras familias estuvieron a bien, aprobaron todo. El desarrollo como tal, o sea, ese primer comienzo, todo fluyó, no fue nada Claro. en negación, no fue nada en guerra, no fue, tú sabes, todo fluyó y cuando nosotros vimos que todo estaba fluyendo de la manera que estaba fluyendo, nuestra relación, la relación entre familias, todo esto, nosotros pensábamos, bueno, ¿qué puede pasar aquí? O sea, todo esto Dios está respaldándolo. Claro. Así que nosotros entramos al matrimonio con esa mentalidad, pero cuando llegamos a la convivencia, ahí fue Correcto. que ¿verdad? Verdaderamente tuvimos la prueba y fuimos probados por muchos años. Sí, que sí y no tiene que ver con la inexperiencia o la edad. Yo creo que es más bien es el proceso de conocer cómo es la persona que tú escoges pasar el resto de tu vida con ella, cómo tú ahora te acoplas a vivir con una persona en intimidad dentro de un hogar, de un núcleo del hogar, cuando una persona viene con unas costumbres y otra persona viene con otras. So, ahí es como
en el proceso del noviazgo tú aprendes a conocer a la persona, pero hay un cierto límite de lo que tú puedas conocer de esa persona porque tú no convives con la persona. So, hay ciertas restricciones que están limitadas al tiempo que tú puedas pasar con ella mientras están conociéndose como novios, pero ya cuando tú pasas a vivir con esa persona, tú estás pasando prácticamente tu día completo, tu día entero con esa persona y estás conociendo un área que no conociste, cómo vive, cuáles son sus costumbres dentro del hogar, cuáles son sus costumbres Su levantarse, su acostarse. en cuanto al hogar, cómo se maneja el hogar, cómo se manejan las finanzas, porque uno de los temas que dijiste es que una de las cosas que grandemente afectaban o que fueron causas del divorcio dentro de esta Estudio. encuesta que hicieron es la finanza. So, claro, o sea, dos ideas pensantes diferentes, ahora tratando de manejar una sola finanza dentro de un hogar, pues todas esas cosas pueden traer diferencias, que es donde viene el verdadero challenge, el reto dentro del matrimonio, en los primeros años del matrimonio. Definitivamente, y a eso tú le sumas, que fue el caso de nosotros, que cada uno de nosotros entramos al matrimonio con un equipaje que veníamos De nuestro pasado. arrastrando de Correcto. nuestro desarrollo como niños, adolescentes y jóvenes. Ujú. Y eso fue el factor que más afectó nuestra relación en esos comienzos. Nosotros quizás podríamos decir que los primeros 10 años de nuestro matrimonio estuvimos todo el tiempo en una continua lucha entre nosotros dos de quién podía más. Nosotros, obviamente, como dije antes, nosotros entramos con un equipaje marcado, ¿verdad? Por diferentes situaciones, diferentes vivencias que tuvimos en nuestro desarrollo, cómo nos criaron, cada cual éramos totalmente diferentes. Y yo lo he dicho en prédicas y lo he dicho, ¿verdad? Cuando estábamos activos pastoreando, que uno de los factores que a mí, ¿verdad?, me faltó en mi casa fue la demostración de amor. No porque no la demostración de amor, sino esa demostración afectiva, ¿verdad?, ese te amo, ese abrazo, ese beso, constante. Pues quizás yo no lo vi, no fue lo que yo experimenté en mi casa. Y no con eso estoy diciendo que no había amor, sí había amor, pero esa demostración no la había. Entonces, al contrario, tú viniste, ¿verdad?, de un matrimonio, de una familia, donde constantemente, ¿verdad?, eso abundaba en esa relación. Sí. No había el miedo del afecto porque era un hogar que practicaba constantemente el afecto familiar. Exactamente, pero entonces tu bagaje era diferente al mío, pero esos dos bagajes, esos dos equipajes, pues chocaban al momento de poder solucionar una situación o un conflicto entre nosotros. Y hay que aclarar que nosotros nos casamos en la iglesia, siendo creyentes. Siendo creyentes, en el caso mío, yo era, en el caso de ambos, porque tú fuiste líder de la juventud de los niños por mucho tiempo dentro de la iglesia a la que ibas en ese tiempo, y yo era activo en lo que es el ministerio de adoración. Fuimos como músico. criados prácticamente en el evangelio. Nacidos y criados en el evangelio. Yo fui nacido y criado. Y yo de igual manera, yo no conocía otra cosa que no fuera iglesia, Dios, iglesia. Y qué cosa que yo los otros días le comentaba creo que hablaba con mi nena y con Juan Alondra. Con nuestra nena. Con nuestra nena. Sí. Con Alondra, y le decía, fíjate, en los momentos que quizás yo hubiese tenido una justificación para apartarme, hubiese sido en mi adolescencia y mi juventud. Pero eso nunca pasó. Yo disfruté mi adolescencia y mi juventud porque yo no conocía otra cosa. Y yo no tuve esa presión que quizás tuvieron los otros por la religión, por la dogmática, por todo eso. Yo no tuve esa presión. Claro. O sea, a mí la religión como tal no me hizo un daño como le ha hecho a otros, ¿verdad?, a otras personas. Eso conmigo no sucedió. Porque para mí eso nunca fue un peso. O sea, yo pude lidiar con toda esa presión de la religión, pude lidiar con ella. Así que
yo amaba estar en la iglesia, yo me disfrutaba estar en la iglesia, así que eso no fue nunca, no fue un peso ni un obstáculo para mí. Entramos al matrimonio siendo creyentes, con un bagaje los dos diferente, que chocaba al momento de cada conflicto. Entonces fue difícil, fue muy difícil, fueron unos años bien difíciles para nosotros. Muchas veces pensábamos que esto no tenía solución y que la única solución era el divorcio, la separación. De eso lo llegamos a pensar, lo llegamos a hablar, lo llegamos a Sí, discutir. lo llegamos a decir Lo también. llegamos a discutir, lo llevamos, ¿sabes? Fueron muchas las situaciones que nosotros tuvimos en nuestro proceso de desarrollo, y también quizás creo que un factor era que quizás en esos momentos, esos primeros años, no teníamos una guía espiritual, ¿verdad? Lo que pasa es que estábamos quizás, claro, en mi experiencia, regresando un poco a lo que dijiste, en mi experiencia, yo no tuve la misma experiencia en cuanto a cómo yo me sentía dentro de la iglesia en mis años de juventud. Yo no te puedo decir que dentro de la iglesia yo disfruté mi juventud. Lo que sí disfrutaba era el participar del ministerio de la adoración, porque era lo que me apasionaba, La la pasión. música. So, dentro del ministerio de la música, yo desarrollé y pude obtener amistades que fueron los que se convirtieron en las personas que sí me hacían disfrutar mi estadía dentro de la iglesia en ese tiempo, porque en el caso mío había mucha presión de la religión, pero demasiado, al punto que no me permitía a mí poder disfrutar de una plena relación con Dios, que me hiciera bien, porque viví unos años donde todo era malo. Entonces había muchas cosas que yo no entendía porque era joven y yo veía a mis amistades, cristianas y no cristianas, disfrutar de una juventud donde, para mi entender, estaban disfrutando de momentos que no eran malos, pero la religión me los prohibía a mí porque era pecado. So, yo te puedo decir que parte del bagaje que yo traje dentro del Sí, matrimonio la marca de la era, religión. sí, la marca de la religión, porque yo no pude disfrutar mi juventud, al contrario. La iglesia en un momento dado se convirtió en un peso para mí, porque ya yo no estaba disfrutando en lo que estaba haciendo. Sentía que iba a la iglesia porque mis padres, mi mamá me decía que fuera a la iglesia, eh, eh, y pues no tenía muchas opciones. eh, pero no lo disfrutaba, no lo disfrutaba. So, una gran parte del bagaje que yo llevé dentro del matrimonio era el peso del daño que me hizo la religión. Me hizo la religión, pero ya cuando entonces yo me mudo para Puerto Rico, que ahí es donde nos comenzamos a conocer, yo comienzo a disfrutar. Todavía había la presión de la religiosidad, pero no era tan extrema como la viví cuando vivía en Islas Vírgenes. Y ahí yo te puedo decir que comencé a disfrutar un núcleo un poco más saludable, porque comencé a conocer las mismas amistades con las que tú compartías, y ellos me enseñaron una perspectiva muy diferente, que yo te puedo decir que comencé a disfrutarla al 100. Pero sí, como dijiste, cuando tomamos la decisión dentro de la iglesia, donde Dios nos habló para confirmar nuestra relación a través de personas, de nuestros pastores y personas pues que nos amaban, y también personas que no nos conocían, y pues como veíamos que todo se alineaba, entendíamos que Era lo era correcto. lo que Dios quería para nosotros, y tomamos la decisión porque, aparte de lo que Dios había hablado, la relación había crecido al nivel de que era lo que ambos deseábamos. Era un Sí, deseo porque de los fue dos. de los dos, porque desde un principio ¿verdad? Yo puedo decirte que desde el día uno que yo te conocí, yo sabía que contigo yo era para toda la Era vida. mi sonrisa, ¿verdad? Sí, era tu sonrisa. Yo podría decir que era para toda la vida, podemos decir eso. Pero fíjate, una de las cosas que yo y que siempre nos ay, Dios mío, Bromeábamos. eso mismo, que nos reíamos.
Sobre eso era de que cuando por más nosotros discutíamos y nos decíamos mi amor o sea, en las discusiones. En plena discusión. Nosotros mi amor, o sea, nosotros bien acalorados en una discusión, pero nunca la palabra Michelle, Marcos, nunca salía, era todo el tiempo mi amor. O sea, es gracioso, yo me río de eso porque digo, wow, la verdad es Sí. que la ignorancia y el enemigo también, o sea, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Claro. Así que nosotros nos amábamos y siempre, el amor entre nosotros siempre estuvo presente. Y yo creo que eso fue una de las razones que no nos permitió a nosotros nunca tomar una decisión definitiva estando en Puerto Rico. Por más que lo dijéramos, porque yo te puedo decir, por lo menos en mi experiencia, y claro, lo puedo decir en la tuya también, porque obviamente estos son ya cosas que maduramos Que hemos trabajado. a través de la ayuda, porque el propósito, lo que puedo entender del propósito del tema que estás trayendo hoy es la importancia de buscar ayuda. Exactamente. La importancia de buscar ayuda. Pero aún en los procesos más difíciles de nuestro matrimonio, quizás por la calor de la discusión o de los problemas que estábamos viviendo, sí varias veces expresamos que ya no hay break, que esto no tiene solución, nos queremos dejar, nos queremos divorciar. Pero en mi corazón, en mi experiencia personal, nunca existió el deseo de poder separarme de ti. Porque nunca sentí que los problemas que nosotros vivimos eran tan fuertes como que ya yo no te quiero amar más. Todo lo contrario. Cada vez, y quizás hoy nuestros pastores, nuestros padres espirituales pueden ver esto y se pueden reír con nosotros ahora, porque en ese momento no se reían. Cada vez que, por más fuerte que era la crisis, que íbamos donde ellos a acudir a buscar la ayuda, que es importante, en medio del 911, de la emergencia, nos preguntaran, pero ¿ustedes se aman? Sí, yo la amo. Y lo podíamos contestar hasta enojados. Sí, yo la amo. Estrujado. En mi experiencia personal, nunca existió el deseo de no querer pasar el resto de mi vida contigo. Simplemente era la inmadurez por la falta de ayuda que en los primeros años de nuestro matrimonio no tuvimos, porque a pesar de que éramos cristianos, escuchábamos la palabra todo semanalmente, éramos bien activos dentro de la iglesia, pero nunca tuvimos un recurso que pudiese trabajar de una manera fuerte lo que es el aspecto matrimonial. Y cuando digo esto, no estoy hablando de que hicieron una conferencia de matrimonio anual. Eso no es un recurso para ayudar a un matrimonio. Eso es un recurso para tú poder reforzar lo que ya tú estás recibiendo de una forma más personal. Sí, pero no vamos a adelantarlo, pastor. No, claro. No vamos a adelantarlo. Ok, pues me voy a ponerle el freno porque Vale, es ponle que el freno. como ya entendí de qué es lo que vamos a estar hablando hoy, pues ya tú sabes que yo Por eso es que no les puedo dar el pie empiezo forzado. a fluir por ahí para abajo. No lo puedo preparar porque si lo preparo entonces no hay manera de detenerlo. Pues dale, te voy a dar break hoy. Pues hoy. entonces, definitivamente ya en Puerto Rico nosotros tuvimos, ¿verdad? Es que es curioso no es curioso, es que eso fue lo que fue sembrado en nosotros. Y sí, hubo un momento en nuestras vidas, en ese comienzo, que nosotros nos apartamos por situaciones que realmente desilusiones que tuvimos. Por eso es que nosotros somos tan enfáticos en lo que es la restauración, porque temas como ¿verdad? El último tema que traímos del abuso ministerial, porque nosotros vivimos esos, o sea, todo lo que nosotros traemos aquí, muchos de los temas son vivencias que nosotros tenemos. Lo que pasa es que no todo ¿verdad? Lo vamos a transmitir de esa manera, pero nosotros en ese momento en Puerto Rico, además de que teníamos una crisis entre nosotros matrimonial, que teníamos conflictos matrimoniales para aportar y añadir a esa situación, estábamos batallando con desilusión en la iglesia. Sí, decepciones que vivimos dentro de la experiencia de la iglesia en cierto tiempo, en el principio de nuestro matrimonio. Que nos llevó a nosotros, a tal punto que nos llevó a nosotros cuando nuestra niña había acabado de nacer,
nos llevó a nosotros a apartarnos completamente. Sí. Entonces, Que no es una excusa. que no es una No es una excusa. excusa. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La inmadurez quizás por la falta de experiencia nos hizo pensar que la decepción de una persona, el precio a pagar es apartarnos porque esa persona lo vemos como una figura de autoridad dentro de la iglesia y no nos damos cuenta que el apartarnos nos hace daño a nosotros mismos. A No nosotros mismos. afecta a más nadie, nos afecta a nosotros mismos porque quebranta un proceso de trabajo y de restauración que Dios estaba haciendo en nuestras vidas en un aspecto personal y entonces nos lleva nuevamente a retroceder o quizás a vivir peor. En el caso mío fue peor porque cuando yo me aparté comencé a experimentar cosas que yo en mi vida había experimentado. Yo fui nacido y criado en el Evangelio. So el apartarte y quizás hacer esa pausa nunca es la solución. Claro. La decepción de un hombre siempre puede existir, sea pastor, ministro, obispo, apóstol, como usted le quiera llamar. Una persona que tenga un título dentro de la organización eclesiástica no significa que esa persona camina en Por el aire. una dimensión más alta que usted. Tiene una gran responsabilidad, pero tiene los mismos ataques y los mismos padecimientos. Las mismas Entonces, en un luchas. momento dado nos pueden fallar, pero el fallar no debería quebrantar nuestra relación con Dios. Sí, porque una cosa es el hombre y otra cosa es nuestra relación ¿verdad? Con Dios, Con Dios. Y qué tan profunda es esa relación con Correcto. Dios. Así, y esa relación, ¿verdad? Esa profundidad y qué tan dependientes somos de Él y nos hacemos dependientes de papá. Así que a nosotros la inmadurez, como tú dices, quizás no tener una guía también, ¿verdad? No teníamos una guía, estábamos completamente heridos, esa es la palabra, estábamos completamente heridos, nos llevó a nosotros a apartarnos. Así que, pero a pesar de que nosotros estuvimos apartados, por ejemplo, en el caso mío, sí yo me aparté, pero yo de vez en cuando sí iba con mi mamá. Cada vez que tenía la oportunidad de ir con mi mamá, yo iba. En el cambio, tú te apartaste por completo, no quisiste visitar más ninguna iglesia. Y cuando iba era porque yo realmente te insistía y me acompañaba. Pero realmente no era, ¿verdad? No. O sea, había porque el más afectado de toda esta desilusión fuiste tú. Sí, en mí fue una rebeldía. Fue afectado porque tú fuiste realmente, a ti tú sabes, fue más directo contigo. Sí, fue un ataque más bien personal. Tu confianza fue defraudada. mi Y confianza entonces, pues eso nos lleva a nosotros a apartarnos. Pero a pesar de, como estaba diciendo, la línea que estaba llevando, que a pesar de que nosotros estábamos apartados, yo siempre buscaba esa guianza. Y ahí es entonces que nosotros continuábamos teniendo problemas y en una ocasión tú viajaste y ahí fue que se te presenta la oportunidad de irnos, ¿verdad? De mudarnos para la isla de Santa Cruz. Salir de Puerto Rico. Salir de Puerto Rico y irnos a la isla de Santa Cruz. Yo lo vi, yo no sé cómo tú lo pudiste, ¿verdad? Cómo lo puedes ver ahora. Pero yo puedo analizar hoy que yo acepté ese traspaso, como digo yo, esa mudanza, lo acepté como una última alternativa, como una última oportunidad que le estaban dando a nuestro matrimonio, porque honestamente ya a ese punto yo no veía ninguna solución. Claro. Yo, ya la nena había nacido, era muy pequeña, Marcadel también era muy pequeño, y yo realmente dije, bueno, si esto es lo que va a darle una oportunidad a nuestro matrimonio, porque pues, quizás vamos a estar, el estilo de vida va a cambiar, porque pues me va a dar la oportunidad a mí de estar con los niños. Nosotros teníamos un estilo de vida demasiado ajetreado, y pues irnos a Santa Cruz nos iba a cambiar todo, iba a cambiar el estilo de vida, me iba a dar la oportunidad a mí de estar con los niños, y entonces yo le di una última oportunidad ¿verdad? A nuestro matrimonio y a Dios. Y yo me recuerdo que en ese proceso que nosotros estábamos, ¿verdad? Hablando de la idea,
yo recibí confirmación porque yo siempre pedía, ¿verdad? Le pedía a mi mamá, mami, ayúdame a orar porque mira, esto es lo que está pasando y yo necesito que, ¿verdad? Que sea la voluntad de Dios. Siempre, a mí me gustaba incluir la voluntad de Dios siempre en todo lo que nosotros hacíamos. Así que, yo me recuerdo que yo recibí esa confirmación. Cuando yo recibí la confirmación, yo estuve completamente segura de que eso era lo correcto, que eso era lo que Dios había trazado para nosotros en ese momento. Y así fue que llegamos a la idea de Santa Cruz y cabe señalar y hago paréntesis. Y, y era ir a Santa Cruz, al lugar donde yo decía que jamás iba a vivir, porque no me Wow. gustaba vivir en Santa Cruz, no me gustaba la isla de Santa Cruz. Sí, en cambio yo, claro, yo lo vi, humanamente hablando, lo vi como una oportunidad de negocio, porque una gran parte de las cosas que estábamos viviendo era la finanza. Puerto Rico, pues todo el que ha vivido en Puerto Rico sabe que Puerto Rico pues es una hermosa isla, pero económicamente pues ha ido muy en decadencia. Y no es fácil vivir en Puerto Rico y pues obviamente pues teníamos luchas. Yo lo vi, pero claro, teniendo el conocimiento que tengo hoy, donde la palabra o las escrituras dice que todo obra para bien a los que aman a Dios conforme al propósito que han sido llamados, pues puedo entender que esa fue la manera de Dios alinear todas las piezas para una restauración en nosotros. Porque conociendo el amor del Padre como lo conozco hoy, el deseo del corazón del Padre es no ver a sus hijos mal, quiere ver a sus hijos bien. So, el Padre va a hacer todas las movidas que Él tenga que hacer en la vida de sus hijos para que sus hijos puedan llegar al lugar y al recurso que tienen que llegar para poder recibir esa restauración. Porque la manera que lo tengo que ver es que Dios lo hizo posible porque Él nos amó tanto que Él quería que nuestro matrimonio pudiese ser restaurado y no tuviésemos que fracasar, sino que pudiésemos ver éxito. Pero hay una clave grande detrás de eso, y es que a pesar de que nosotros nos apartamos, eh, en el caso nuestro, tú seguiste, siempre tuviste ese temor y ese deseo de seguir buscando de Dios. Yo tenía una rebeldía, pero nunca dejé de amar a Dios. Es que mi rebeldía no era contra Dios. Yo era fiel creyente de Dios y de su amor inmenso y su misericordia. Y eso nunca se alejó de mi corazón. Mi rebeldía era contra la organización de la iglesia y las personas que forman parte de la iglesia. Eh, pero entiendo que era necesario, que esta era la manera de Dios demostrarnos su amor. Yes. Y era sacándonos del lugar donde no estábamos bien, no nos hacía bien, y nos llevó al lugar donde, por ejemplo, yo pude conocer personas que me ayudaron a salir del estado en el que yo estaba. Que me tomó mucho tiempo, porque lo que existía en mí era fuerte, y aun cuando abrí mi corazón para que Dios pudiese volver a entrar, me tomó tiempo volver a poder confiar, me tomó tiempo poder hablar, me tomó tiempo. Pero Dios me puso en el lugar correcto. Y en el caso tuyo, también te puso en el lugar correcto porque comenzaste a conocer a Dios de una manera diferente, pero también te rodeaste de la familia que a mí me hizo conocer lo que es el amor expresivo. Y entonces tú formaste parte de la familia, que en este caso es mi familia, donde tú comenzaste a ver un modelo de hogar diferente al que tú estabas acostumbrado. Y aparte de eso, pues las herramientas que recibimos dentro de la iglesia a la que comenzamos a ir en Santa Cruz, que es la iglesia que pastoreaba a nuestros padres espirituales, que hasta el sol de hoy son nuestros pastores y son las personas a las que siempre acudimos cuando necesitamos un consejo, aún dentro del ministerio. Así que yo creo que era necesario, pero lo importante es ser sensible a los cambios que Dios quiere hacer en las vidas para poder llevarte al lugar donde tienes que estar para recibir la ayuda que necesitas. ¿Entiendes? No podemos ser ignorantes a que nuestra idea de cómo Dios funciona es lo único que existe y que nada fuera de eso viene de Dios. Eso es un gran problema que existe dentro de las iglesias, que nos creamos ideas en nuestra mente de que nosotros
tenemos la verdad absoluta de cómo Dios hace las cosas, y por eso es que hoy por hoy vemos tantas iglesias y ministerios fracasados, porque no han permitido que Dios opere fuera de sus conceptos y de sus ideas mentales, y han embotellado a Dios en un concepto personal que establece límites, y Dios no opera en límites. En el caso de nosotros, Dios nos tuvo que sacar de nuestro lugar de Puerto Rico. Definitivamente. Y año tras año, ¿verdad? El Espíritu Santo utilizaba personas para recordarnos y reafirmar, ¿verdad? Ese paso que nosotros habíamos dado. Cuando llegamos a la isla de Santa Cruz, lo menos que nosotros esperábamos era que nosotros llegamos en un 2008, creo que 2009, nosotros llegamos en un 2009, y en el 2010 nosotros ahí fue que tuvimos verdaderamente, o sea, volvimos a reencontrarnos y a reconciliarnos con Dios nuevamente. Encontramos, es que las cosas que a nosotros nos pasaban, nos han pasado, son tan curiosas porque quien me lleva a mí a la iglesia es una muchacha que era esposa de un muchacho amigo tuyo que se criaron juntos en la iglesia. Y ellos dos estaban apartados. Y ella, apartada, me invita a mí a un servicio que era de la iglesia de la suegra. Ahí es que yo llego a donde, ¿verdad? Donde nuestros padres espirituales, a esa iglesia de nuestros padres espirituales. Pero lo gracioso es que ella apartada, ella me lleva a mí a esa iglesia, yo me reconcilio con Dios, nosotros nos reconciliamos con Dios, pero ella continuó apartada. O sea, ella hizo el trabajo evangelístico y ella continuó apartada. Después ella creo que al tiempo volvió otra vez, pero se volvió a apartar, pero es curioso porque ella fue la que Dios utilizó para conectarme nuevamente a la fuente. Y yo me recuerdo que cuando yo... y a eso me refiero, cuando Dios opera fuera de los límites, sí, definitivamente, que nosotros mismos nos ponemos y nuestros conceptos. Es que nosotros lo hemos vivido, por eso es que nosotros hablamos de lo que nosotros hemos vivido. Nuestra experiencia ha sido de que Dios opera muchas veces muy fuera de lo que a nosotros se nos enseñó desde el principio. Y hemos aprendido a abrir nuestra mente a conocer a Dios como Padre diferente, y de una manera muy diferente. Y no nos sorprende hoy nada, o sea, no nos sorprende absolutamente. La manera que Dios utiliza no nos sorprende. Y no soy quien para juzgar la experiencia de otra persona para decir, no, es que eso no puede haber sido Dios porque esto es lo que yo creo. No, al contrario. Yo al sol de hoy, no hay nada que me sorprendería de cómo Dios como se mueve. un escenario que Dios quiere utilizar para transformar la vida de una persona o para operar o hacer algo que Él desea hacer, porque Él es así, Él no tiene límites. Los límites lo tenemos nosotros como seres humanos. Y bueno, para darle un poquito, ¿verdad?, más para el frente a todo esto, porque estamos hablando de una historia de amor, porque hoy lo puedo decir así, una historia de amor de 24 años. 24 años. 24 años, ya a punto de cumplir 24 años ahora en abril. Así que fueron muchas, ¿verdad? Estamos dándole un resumen de todos esos 24 años, pero ya cuando llegamos a la isla de Santa Cruz. Cumplimos 25 ya pronto. El año que viene, pastor, el año que viene. Pues entonces 23 años, cumplimos 24 ahora. Entonces. Exacto, eso fue lo que dije, correcto. 24 pronto a cumplirlos. Exacto. No se preocupen, yo sé la fecha, abril 7. Entonces, ahí es que entonces, ¿verdad? Llegamos a la isla de Santa Cruz y ahí es que nos encontramos, ¿verdad? Unos meses después nos encontramos nuevamente y nos fuimos conectados nuevamente con la fuente. Pero a lo que quiero llegar es que ya una vez nosotros conectados a la fuente, los problemas siguieron estando. Es que lo primero que tenemos que entender, público que me estás escuchando. Que me están viendo, pastor, que me están viendo. Y me están escuchando también, y me están viendo. ¿Ve? Por eso es que tenemos problemas, por eso. No. Lo primero que tenemos que entender es que el ser cristianos, el visitar una iglesia, el haber nacido en el Evangelio, no te exime a ti
de los problemas que existen aquí en la faz de la tierra y dentro de un matrimonio. No van a dejar de suceder. Las discusiones quizás no van a dejar de ser. Las diferencias dentro del matrimonio no van a dejar de ser. Los problemas económicos no van a dejar de existir. Las diferencias de opiniones no van a dejar de existir. El ser cristiano no es una vía fácil para tener una vida sin problemas. El ser cristiano te lleva a tener una relación con Dios que tiene la respuesta a todos los problemas cuando se presenten, pero no van a dejar de presentarse. Es que ahora tenemos a quien acudir en oración, en búsqueda, y nos equipa con herramientas y con un conocimiento que nos ayuda a cómo enfrentar las crisis cuando se presenten. Y nos conecta con la gente, con las personas que están capacitadas Correcto. para ayudarnos ¿verdad? A pasar el proceso más liviano. Porque son personas de experiencia. Por ejemplo, en el caso de nosotros, Tuvimos la dicha. tuvimos la dicha de conocer a personas que nos ayudaron en nuestra crisis y nos llevaron a un punto donde ahora podemos decir y disfrutar y hablar de estos temas porque hemos experimentado lo que es la sanidad, el perdón, la restauración. Y ahora podemos decir que gracias a esas herramientas y en la disposición nuestra de recibir ayuda, hoy podemos disfrutar de un matrimonio saludable. No perfecto, No perfecto, pero saludable. saludable. Tú sabes que una de las cosas que a nosotros nos ayudó mucho fue que siempre estuvimos dispuestos a buscar ayuda. Ujú. Que nunca nos negábamos a buscar la ayuda. Fueron procesos, ¿verdad? Fueron muchas secciones, muchas las horas invertidas de nuestros pastores Mucha en consejería. nosotros, muchas horas. Y nunca- no bastó con una sesión. O sea, esto era seguimiento y seguimiento y seguimiento. Y cada vez que salía a relucir algo más que pudimos identificar, pues se trabajaba. ya no teníamos que llegar a una crisis. Porque ya aprendimos a identificar áreas en nuestras vidas que podían convertirse en un problema o podían convertirse en una crisis y acudíamos a buscar la ayuda antes de que eso convirtiera en crisis. Al principio era crisis y por los primeros años era crisis, pero ya cuando fuimos equipados con herramientas y conocimos lo que es lo bueno y la importancia de buscar ayuda, entonces se convirtió en algo que queríamos todo el tiempo. Porque nos dimos cuenta que, wow, no es vergonzoso buscar ayuda, no es un problema buscar ayuda. Buscar ayuda no significa que estamos mal. Al contrario. Estábamos mal. Y pero necesitábamos buscar ayuda buscarle una significa respuesta. que tenemos la madurez para reconocer que no lo podemos hacer solo. Definitivamente, y una de las cosas que nos ayudó a nosotros fue que siempre buscamos ayuda, estuvimos dispuestos a buscar ayuda. Y otra de las cosas era que siempre fuimos transparentes en nuestro proceso. Yes. Nosotros siempre fuimos, o sea, yo te puedo decir cuando yo descubrí lo que se sentía una administración o lo que se sentía ser libre de alguna, ¿verdad? Algo que yo estuviese viviendo, desde que yo descubrí cómo se sentía, yo experimenté lo libre que se siente, cada vez que yo descubría algo, yo lo que quería era soltarlo porque mientras callaba, se envejecía mi hueso. Pero una vez y se envejecía nuestro matrimonio. O sea, cada vez que nosotros callábamos y tratábamos de aparentar que teníamos un matrimonio feliz cuando no lo éramos, que así estuvimos por mucho tiempo, nosotros estuvimos por mucho tiempo aparentando un matrimonio que no teníamos. Entonces, sí, frente a las personas, sí, era perfecto, pero porque la realidad es que entre nosotros siempre ha habido esa dinámica. ¿Sabe? Nosotros siempre nosotros podemos fluir de lo más bien, pero realmente esa no era nuestra realidad cuando se cerraban las puertas de nuestro cuarto. Entonces, la puerta de nuestro cuarto, porque es más que una, se cerraba, así que nosotros apantallábamos que éramos algo, pero realmente en nuestro hogar, en nuestra intimidad, era otra cosa. Así que cuando yo descubrí
y nosotros descubrimos lo bien que se siente ser libre, yo decía, no, yo no voy a callar. ¿Por qué tengo que callar? Si yo tengo la herramienta que me puede ayudar a entender el por qué yo estoy viviendo esto, por qué yo estoy sintiendo esto. Así que cada vez que yo descubría algo, yo era la primera que yo lo soltaba porque eso era lo que yo quería, ser libre. Ujú. Yo sabía que lo bien que se sentía la libertad. Así que eso nos ayudó a nosotros en nuestro proceso y les ayudó a nuestros pastores a poder tener luz y poder guiarnos en el camino. Pero entonces, llevando nuestra historia, nuestra experiencia, que esto tiene tela para Para, hablar ujú. varios podcasts, podemos hacer una serie, si entramos en detalle, pero yo creo que aquí lo importante es entonces equipar a las personas que nos ven con herramientas, eh, o por lo menos hacer en ellos sembrar en ellos la importancia de buscar ayuda. Definitivamente. Porque regresando a las estadísticas, un 74% de divorcios de 1,000 matrimonios dentro de la iglesia que decidieron Termina el divorcio. divorciarse, estamos hablando de 740 Matrimonio. matrimonios. Eso es mucho. Eso es mucho dentro de ese número. O sea que lo que deja es un 26% de matrimonios que son los que permanecen. Y eso es alarmante, porque si tú miras el mundo hoy día, olvidándote por un segundo la iglesia, ese número refleja lo que está sucediendo en el mundo actual. Y yo creo que hay varias cosas que están produciendo esto. Uh, sí, saliéndonos del concepto de la iglesia por un segundo. Hay una falta de educación grande de, de la importancia del matrimonio en el sentido de que ya el mundo hoy día no ve el matrimonio como algo necesario. O sea, Por eso el es que mundo promueve relaciones casuales y rápidas. y rápidas porque la excusa es que el compromiso de un papel no es importante. Pero ya eso está atado a este mundo liberal que estamos en estas últimas generaciones promoviendo, que está afectando grandemente a las nuevas generaciones que se están levantando, Por, quieren es- vivir de forma por eso liberal. es que una de los de ese 34% son millennials. ¿Por Sí. qué? Porque los millennials piensan que mejor es antes probar para ver si cómo me va y entonces es que yo voy a casarme. Pero ese concepto, yo tengo que decir que es un concepto que nace desde el punto de vista de una ignorancia, porque ¿qué vas a probar? Si lo O mismo que sea, se vive en un matrimonio, conviviendo. ese concepto viene o esa idea viene del concepto de probar la intimidad, Puede la ser. intimidad de la relación sexual, vamos a decirlo así, antes de entrar al matrimonio, porque hay gente que quieren probar eso sin tener que tener el compromiso que está establecido bíblicamente, que es el pacto del matrimonio. ¿Entiendes? Porque, claro está, si vamos al plano de la Biblia, el pacto del matrimonio es que la mujer llegue, la mujer y el hombre lleguen virgen al matrimonio para que el hombre y la mujer se entreguen a sí mismos y los dos se conviertan en uno. So, claro, mucha gente dice, no, es que ese es el pensamiento tradicional, eso es de los tiempos de antes, las cosas no son Anticuado, así eso es ahora. No, anticuado. es que han promovido tanto esa idea que ya lo han convertido en su naturaleza o en su realidad, que no es una realidad, es un error. Pero ahora, como eso se ha difundido de una manera tan grande, ahora se ha convertido en la nueva normalidad y entonces ahora el matrimonio pasa a ser algo de la vieja escuela. Yo creo fielmente en el pacto del matrimonio porque es bíblico. Y yo creo que lo que estamos viendo en estos tiempos es que hemos restado importancia a la educación de los valores y los valores cristianos y le estamos dando mucho pie y entrada a la libertad de vivir de forma liberal. Liberal o sea, no estoy hablando del concepto liberal de lo que de la iglesia pentecostal conoce. Estoy hablando de la manera liberal de vivir, de que
de que no tenemos que seguir tantas reglas, no hay que seguir tantas leyes, no tenemos que vivir como los cristianos piensan. O sea, podemos vivir sin compromiso, podemos vivir en relaciones que quizás no son normales o tradicionales. So, todo ese pensamiento es lo que yo pienso que lleva a esta generación, los millennials y lo que viene después de los millennials, a experimentar estas estadísticas que estamos viendo dentro del matrimonio y lamentablemente algo que comenzó como una influencia fuera de la iglesia, ahora está entrando en las iglesias Y y está influenciando las ahí es iglesias. que está el problema. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que contrarrestar esa costumbre o esos ideales que están surgiendo, ¿verdad? En nuestra generación, en esta generación que está subiendo. Y nosotros tenemos que ser más fuertes que eso. O sea, nosotros tenemos que reforzar. Ya en las iglesias, yo creo que hoy en día hay muchos profesionales en cada una de las iglesias. Claro. Hay mucha gente buena, hay mucha gente que Gente preparada profesionalmente, preparada que pueden ayudar. profesionalmente, que pueden ayudar ¿verdad? A las parejas. Hoy en día, quizás en el tiempo que nosotros estábamos, ¿verdad? Comenzando en nuestro matrimonio, quizás no estaba tan, aunque fueron 24, o sea, estamos hablando de 23 años atrás, pero hoy en día hay tantos consejeros cristianos, hay tantos psicólogos cristianos, hay tantas oportunidades, hay tantos pastores que se han tenido, ¿verdad? Se han visto en la necesidad de prepararse para poder lidiar con todos esos problemas. Entonces, a lo que vamos es, de la única manera que nosotros podemos contrarrestar todo esto es como buscando ayuda. Buscando ayuda. Siendo ayuda. sincero. Entendiendo que la ayuda es importante y eso es en el aspecto de las personas que están pasando la crisis. Necesitas buscar ayuda. Óigame bien, míreme bien. Usted necesita buscar ayuda. La solución, la primera solución no puede ser separación, no puede ser divorcio. Porque entonces tú estás poniendo en poco un pacto que para Dios era un pacto inquebrantable o es un pacto inquebrantable. ¿Entiendes? Porque es un compromiso que tú haces por el resto de tu vida hasta que la muerte lo separe por encima de la enfermedad, de los problemas, de todo lo que puede existir. Y créame que lo que tú no puedas hacer por salvar tu matrimonio, buscando ayuda, la gente que tenga un punto de vista neutral y un punto de vista imparcial, pero que tenga las herramientas tanto espirituales como profesionales para poder ayudarte, son personas que te van a poder guiar a que tú puedas resolver la crisis matrimonial. Claro, yo no puedo decir que esto es 100% para todo matrimonio, porque sabemos que hay crisis familiares que son un poquito más fuertes, que donde la vida de una persona quizás pueda estar en peligro. Ya ahí, pues yo soy un poco más reservado y cuidadoso, porque jamás en la vida podemos permitir que alguien esté en peligro o que su vida esté en peligro por aguantar una situación donde las dos partes o una de las dos partes no quiere ayuda. O por salvar un matrimonio. Pero yo te puedo decir que en su mayoría las crisis, por ejemplo, las diferencias, las peleas, cómo se manejan el hogar, cómo se manejan las finanzas, en su mayoría tienen solución. Tienen solución. Primero, buscando, permitiendo que Dios sea el centro de su hogar. Y segundo, hablando. Yo me atrevo a decir que la mayoría de los matrimonios que han decidido divorciarse es porque no han hablado o porque no han sido sinceros. Definitivamente. Una de las cosas que yo siempre digo cuando nosotros hemos tenido la oportunidad y trabajamos con un matrimonio o con una vida que necesita alguna consejería, alguna liberación, alguna restauración, le decimos lo siguiente: nuestra ayuda va a ser tan efectiva como tú seas sincero. Yo puedo botarme dándote consejería, dándote herramientas espirituales que tú puedas utilizar para poder ser restaurado, pero si mis consejos están basados en una media verdad o en una mentira,
no van a ser efectivos, porque estás escondiendo algo que es clave para que a través de nosotros o de los recursos que Dios quiere usar para restaurarte, es información importante que puedan utilizar para darte herramientas o darte una guía espiritual que te puedan llevar a lo que tú necesitas para ser restaurado. Así que cuando una persona decide buscar ayuda, como lo hicimos nosotros, que nosotros dijimos, mira, lo vamos a soltar todo. Mi esposa fue más sensible y buscó ayuda más rápido que yo, pero yo tenía el deseo en mi corazón de cambiar. Lo que pasa es que yo luchaba con lo que la mayoría de los hombres luchan. ¿Qué van a decir de mí? La vergüenza. Sí, me ven en un altar trepado, tocando un instrumento, ministrando. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo va a cambiar la perspectiva de una persona? Porque los hombres tendemos a ser más orgullosos en las cosas que hablamos. Las mujeres son más sensibles. Pero el día que me cansé y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a treparme en este lugar. Yo no voy a volver a ministrar. Yo no voy a seguir en esta hasta que yo no suelte todo esto. Y yo comencé a soltarlo todo. Lo entregué todo. ¿Cómo lo entregué? Primero hablé con mis pastores y lo entregué todo. Y segundo, ellos me equiparon con la herramienta espiritual de cómo yo entonces ahora se lo entrego en las manos del Padre para que el Padre trabaje conmigo. ¿Sabes qué? Tan pronto tú se lo entregas al Padre, comienza el proceso de restauración espiritual y luego entonces a través de la ayuda que estás recibiendo te equipas con herramientas profesionales o con ayuda de personas con conocimiento que te puedan ayudar en la parte que no es espiritual. No todo es espiritual. Hay una parte que es espiritual y hay una parte que muchas veces va a requerir ayuda. ¿Cómo lo haces? Hablando. Necesitas hablar. Y ahora, hablando desde la perspectiva de los ministerios, porque también hemos tenido experiencia con muchos ministerios, algunos son muy buenos, pero algunos viven en este mundo de que todo eso se resuelve con oración, todo eso se resuelve reprendiendo demonios o diciendo, no me traigas problemas porque todo va a estar bien. Tú tienes que caminar sin que nada te afecte. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos teorías. Sí, porque los extremos son... Estoy completamente en desacuerdo porque uno es dejándole todo a Dios cuando muchas veces los problemas comienzan con una decisión. Necesito tomar una decisión. La imposición de mano y reprender un demonio no resuelve un problema matrimonial, especialmente si la persona no está entregando la raíz del problema. Y tampoco estoy de acuerdo con la idea de que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y nada nos afecta. Me resbala todo, yo voy a ser feliz aunque el mundo se me esté cayendo alrededor. De todas maneras, ignorando la raíz. No estoy de acuerdo con eso. Y me acuerdo muy bien de un mensaje que predicó el evangelista Roberto Lugo, que amamos mucho, donde él dijo algo que a mí me impactó y hasta el sol de hoy, eso fue hace muchos años, hasta el sol de hoy todavía me impacta. Él dijo, la fe no cambia, o sea, en otras palabras, en resumidas cuentas, no me acuerdo las exactas palabras, es que la fe no va a cambiar. No omite mi realidad. No omite mi realidad. La fe la fe es lo que activa a Dios para que pueda trabajar a mi favor, pero no va a cambiar la voluntad de Dios y no va a cambiar mi realidad. O sea, en otras palabras, por dar un ejemplo, me diagnosticaron con cáncer. He visto cristianos que dicen, no, eso es mentira del diablo, el cáncer no existe. No, hay un diagnóstico que te dice que existe. ¿Entiendes? Y ignorar ese diagnóstico es ignorar la realidad. La fe no ignora la realidad. No evade la realidad. La fe lo que hace es que me equipa a mí a yo dejar de depender de lo que yo pueda hacer y ahora yo voy a confiar plenamente en que Dios, en este proceso que me toca vivir, va a cumplir con su voluntad. Si su voluntad es sanarme, pues yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero en el proceso Él me va a sanar. Pero mientras tanto, yo voy a seguir siendo responsable y haciendo lo que tengo que hacer para atender este diagnóstico. Quizás la voluntad de Dios sea sanarte, quizás no.
La fe no cambia, no tuerce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una y es absoluta. Sí, porque mi fe es confiar en el Señor, que el Padre tiene toda la potestad y toda la autoridad para cambiar mi Correcto, diagnóstico, pero eso no cambia mi mi realidad. realidad. Y quizás la fe que yo tengo no va a provocar el milagro porque en el corazón de Dios su voluntad es que este es mi tiempo se expiró y esta enfermedad vino. Solamente Él tiene el porqué. Él tiene el control. Pero mi fe puede entonces en ese proceso darme la paz que solamente Dios puede dar, que es una paz Y que inexplicable hemos visto casos y, muy cerca. y hemos visto casos, correcto. Yo no puedo estar de acuerdo con ninguna de esas dos perspectivas. Yo entiendo que hay una parte que nosotros tenemos que hacer, que es entregar. Hay una parte que solamente el Padre puede hacer, que es mientras yo abra mi corazón, Él trabajar en las áreas de mi vida que me pueden sacar de ese estado en el que yo estoy. Y entonces hay un reesfuerzo que hay que hacer en el proceso que Dios está trabajando conmigo, que es, por dar un ejemplo, es reforzar las áreas que quizás fueron una debilidad para mí que me llevaron a ese estado. Por ejemplo, un alcohólico. Un alcohólico puede llegar a un lugar, Dios lo puede liberar del alcoholismo, seguro lo puede liberar. Lo puede liberar y a través de un consejo, yo como pastor puedo equipar a esa persona a qué cosas puede hacer para mantenerse firme en los caminos del Padre y no apartarse. Pero en esa vida que le abrió puertas a una adicción, va a seguir siendo tentado. Entonces, ¿cómo esa persona puede reforzar la tentación a la adicción para que no le vuelva a afectar y él no vuelva a abrir puertas? Lo que el pastor no pudo hacer, lo puede hacer un profesional. Busca ayuda. Busca ayuda para psicológica para cómo manejar esa urgencia cuando viene ese pensamiento a mí. Sí, porque los psicólogos y los psiquiatras están equipados con herramientas químicas, por decirlo así, Correcto. directamente trabajando lo que es el cerebro y el funcionamiento del cerebro. Para tú, entonces, esas herramientas te ayudan a ti para tú seguir con tu, ¿verdad? Con tu poder vivir día a día y poder, ¿verdad? Vencer cada día que está Yes. llevando. Así que nosotros, este tema viene con el fin de que busquemos ayuda. Hoy por hoy, yo les puedo decir que nosotros disfrutamos de un matrimonio que, como hemos dicho desde un principio, no es perfecto. Todavía tenemos situaciones, pero ya hoy con un conocimiento diferente y con una madurez también diferente. O sea, estamos hablando de que ya estamos un poquito más adultos y la experiencia de vida nos ha llevado a nosotros, ¿verdad?, a entender y ver las cosas desde un punto de vista diferente. Ahora ya yo entiendo que yo no estoy con mi enemigo, ya yo entiendo que estoy con mi compañero de vida, con el que el Padre, ¿verdad?, eligió para mí, con mi alma gemela. Con esa persona que yo quiero envejecer con ella y con él, perdón, quiero envejecer con él y quiero, o sea, quiero vivir mis días intensamente al lado de él porque sí, porque yo decidí amar al hombre con el que yo me casé. Así que, y yo sé que en aquel momento al principio yo lo veía eso bien lejos. Yo decía, ¿cuándo voy a poder disfrutar de un matrimonio saludable? De un matrimonio en el que yo pudiera llegar a donde él y hablar con él sin sentirme atacada de ninguna manera por él. Y poder ser, ¿verdad? Poder ser amigos, poder ser ese puerto seguro que tenemos, ¿verdad? Aunque nuestro puerto seguro es Cristo, pero nosotros, ¿verdad? Nosotras las mujeres buscamos siempre esa seguridad en el hombre. Y hoy yo puedo disfrutar de todo eso y en mi hogar se puede disfrutar de todo eso. Mis hijos pueden disfrutar de un matrimonio saludable. Y ellos conocen, ¿verdad?, todos nuestros procesos mejor que nadie. Ellos lo conocen porque ellos han sido también, ¿verdad?, han estado en ese proceso de restauración. Y hoy y los otros días me reía porque mi nena, veo ahora, ¿verdad?, a Marco Adiel actuando, ¿verdad?, operando y ejecutando quizás lo que ha visto entre nosotros. Y mi nena me decía, wow, mami, mi vara está bien alta porque ahora yo no quiero nada menos que papi y mi hermano.
Eso a mí me trajo una satisfacción muy linda y le daba gracias a Dios por eso, porque yo le decía, Padre, si ella dice que tiene la vara bien alta, es porque ella está viendo lo que su papá hizo, o sea, hace por nosotros, y ahora está viendo a su hermano también ejecutando lo que aprendió de su papá. Yes. Entonces, eso pues para mí como, ¿verdad? Como mamá y como mujer me trae mucha satisfacción y mucha alegría. Así que el divorcio siempre es la última alternativa, nunca es la primera alternativa. Hay solución. Yo pienso Yes. que todo matrimonio tiene solución. Aún los casos que parezcan ser los más cruciales y los más difíciles, porque todo matrimonio tiene una oportunidad de ser restaurado. Claro que sí. Y Todo matrimonio. Nuestro matrimonio fue difícil, ¿verdad? Quizás bueno, quien puede dar fe de ello son nuestros pastores, nuestros padres espirituales, que fueron los que, ¿verdad? Trabajaron arduamente con nosotros y nunca se cansaron en el proceso. Así que busque ayuda. Busque a alguien en quien usted confíe, que usted pueda sentirse cómodo de poder dialogar todas sus cosas y que usted sepa que de esa persona no va a salir lo que usted le va a dialogar y que a la misma vez esa persona tenga las herramientas correctas para poder guiarlo. Hay la ayuda. Si no existe en tu iglesia, si no tienes la confianza de ir a tus pastores, mire, hay un sinnúmero de personas, de profesionales, de pastores, de consejeros cristianos que pueden ayudarte. No hay por qué quedarse callado, no hay por qué llegar a un divorcio cuando hay tantas alternativas hoy en día para buscarlo. Si no la tienes en tu iglesia, búscala afuera. Búsquela afuera, correcto. Así que nada, el tiempo ha corrido. Wow, este tema ha sido bueno. Quisiéramos poder abundar más porque tenemos tanto más que podemos contar. Pero aquí lo importante que usted se tiene que llevar es lo que acaba de decir mi esposa y lo que hemos estado tratando de reforzar a través de este tema. Es que si usted tiene una crisis, no tome como primera alternativa el separarse o el divorciarse. Dese la oportunidad de usted poder tratar de reparar a través de la restauración por medio de Dios lo que un día usted juró en un pacto ante la presencia de Dios, guardar por el resto de su vida. Y créeme que cuando el corazón está dispuesto a que Dios restaure, Dios restaura. Yes. Cuando el corazón está dispuesto a que Dios restaure, Dios restaura. Lo que necesita es un corazón contrito y humillado. Y eso Dios nunca, el Padre nunca lo va a despreciar. Así que gracias por estar en sintonía, pastora. Esto ha sido bueno. Así que yo voy Te sorprendí. Sí, me sorprendiste. Pero voy a decirles, recordarles, por favor, denle like, comparte este contenido. Eso es así. Este contenido es importante. Yo quisiera que por lo menos podamos alcanzar 1000 hogares para poder combatir con esos 1000 hogares de esos 1000 hogares que 74% escogieron la opción de divorciarse. Yo te reto a que tú compartas esto, tú le des share, le das like para que el contenido se distribuya y no seas malo. Si entraste a ver el podcast, tome un segundito y dele subscribe. Suscríbate al canal porque vamos a seguir lanzando buen contenido semana tras semana y usted no lo va a ver si usted no se suscribe al canal. Así que suscríbase y una vez más le damos gracias a Los Cuñados Landscaping por hacer esto posible. Le damos gracias a Blackout Studio por hacer esto posible y pendientes porque venimos pronto con más contenido. Así que mi amor, yo decido amar a la mujer que yo conocí. Así que yo le doy gracias a Dios por sembrar eso en nuestros corazones y por permitirnos hoy por hoy disfrutar de 24 años. Mira lo que voy a hacer, voy a cambiar mi lenguaje. Yo no voy a hablar más de que vivimos unos años difíciles. Yo le voy a dar gracias a Dios por los 24 años. Porque en los 24 años nos permitió madurar, crecer y las experiencias buenas y malas nos han llevado al lugar donde estamos hoy, un matrimonio saludable y un matrimonio feliz con una mujer que amo y con un hogar maravilloso, unos hijos maravillosos. Así que le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios
por estos años que nos ha permitido disfrutar hasta ahora y le pido que si está en su voluntad que me permita disfrutar muchos años más hasta que se me caiga el pelo y hasta que esté viejito. Oh, wow. Yo igual, mi amor. Te Amén. amo mucho. Así que gracias a ustedes, les amamos, muchos besos.